La Argentina tiene lo que creo con toda honestidad es la segunda comunidad judía más numerosa en el mundo luego de Estados Unidos. Y los miembros de la comunidad judía argentina son importantísimos no solo por el número, sino por su destacadísima labor en todas las actividades que hacen al ser humano, tanto desde el punto de vista científico, como artístico, como económico, bueno, en todos los sentidos. Es decir, la Argentina sin la comunidad judía sería impensable, no sería lo que es. Pero además de esto, creo que lo mejor que podría decirles sobre la Argentina en sí misma no es solamente la comunidad judía la que es tan importante. Lo importante es que la Argentina es inimaginable sin la gente de todas partes del mundo que han ido a poblarla y sobre todo sin la convivencia maravillosa que hay entre todas esas personas. Es decir, creo que con toda sinceridad pienso que la Argentina sin ese aporte no habría gente, no seríamos nosotros. Entonces por eso creo que es tan importante decirlo. Y la última cosa que quisiera decir hoy es una palabra sobre Celia Caturelli, que es la directora de este film tan maravilloso que vamos a ver. Voy a hablar solamente de Celia y no de Pedro ni del profesor Rivas, a quien le agradezco muchísimo, porque Celia va a estar, digamos, es la artífice de esta película que gira sobre Pedro. Entonces, si ustedes quieren saber cosas de Pedro, lo van a ver acá. Celia ha sido nacida en la Argentina, en Córdoba, que es el corazón de Argentina, como la República Checa es el corazón de Europa, y desde 1986 está viviendo en Berlín. O sea, tiene una sensibilidad, probablemente, es una de nuestras artistas, me atrevo a decir nuestra, aunque con todo este tiempo, Celia es de dos partes, no es solamente nuestra, es también de Alemania, por supuesto. Pero creo que desde esa sensibilidad, desde las dos partes, ¿no es cierto?, desde esta cosa argentina de recepción de todo el mundo, y de esta cosa tan argentina también que es salir con nuestra mezcla de todas estas culturas y de todos estos lugares para sentirnos cómodos en todas partes. Esa es la otra cosa muy argentina. Bueno, Celia es una típica, desde mi punto de vista también, una típica argentina. Celia que se ha ido y que vive en Berlín, Pedro que ha venido desde Hungría y que vive en Argentina. Esos somos, ¿no? Es imposible, a veces me siento muy, diría casi, no sé, corto de palabras para poder explicar cómo somos, pero le agradezco profundamente a Celia que esté acá, porque creo que lo que ella muestra acá es lo que la Argentina es, lo que Pedro es. Por eso no quiero decir ni una palabra sobre el Holocausto, ni una palabra sobre Pedro. Sería un atrevimiento frente a la sensibilidad con la que Celia y Pedro tratan este tema. Creo que es un atrevimiento que no me voy a tomar a hablar de eso. Entonces, Celia quería decirle solamente que es una escritora. Le pregunté hace un rato qué tengo que decir primero, porque es escritora, es videoasta y es pintora. Entonces en realidad está todo como muy así que bueno, ustedes, este es uno de los aspectos de Celia. Es una persona a quien le gusta viajar mucho, que ha recogido cosas de todas partes, dejando su argentinidad en todos lados y tomándolos también, y bueno, y haciéndonos regalos como lo que yo pienso es una maravilla que vamos a ver ahora, y espero que ustedes también lo tomen así. Muchas gracias. Era San Pedro y San Pablo, que por esa razón me llamo Pedro. También soy Jorge y también soy Abraham.
Mi padre era coleccionista de porcelana, coleccionista de vajilla y era el único, digamos, culto de toda la familia. De alguna manera, el tema del judaísmo en mí estuvo presente siempre. No solo, digamos, a través de estos rabinos, que fue, digamos, como la representación de cómo apareció el judaísmo en mi pintura a través de estos rabinos. Pero esta familia era una familia digamos, no practicante, pero sí judía. Lo que me llama la atención, hemos hablado de esta mañana, es esta relación tras el artista en la ciudad de Buenos Aires. Y para nosotros, el público checo, esta película es también un descubrimiento de una ciudad, de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el papel del café en Buenos Aires, ¿no? Esta idea que es un lugar de encuentro, pero también un lugar de trabajo, donde los artistas, escritores, se encuentran y trabajan al mismo tiempo. Eso es interesante porque esto existía en Praga, por ejemplo, al inicio del siglo XX, donde había también cafés donde los escritores o artistas checos se encontraban y trabajaban. Era un lugar de la creación. Yo estaba viendo la película, pasaron 4 años desde que hicimos esta película y lo que a mí, cada vez que lo veo, me doy cuenta de todo lo que ha desaparecido en estos 4 años. Por ejemplo, 20 kilos míos también. Entre todas las cosas que han desaparecido, he logrado adelgazar estos kilos y lo considero un logro extraordinario. Pero además de eso, han desaparecido un montón de amigos que están en esa película y que eran parte de mi universo cotidiano. Pierre Cantamesa, que vivió 5 años en mi casa, Bernardino Rivadavia, Borovio, toda una serie de gente con los que yo tenía trato cotidiano, y Federico Peralta Ramos, que fue como un hermano para mí. Eran todos artistas que eran importantes para Buenos Aires y también eran importantes para mí. Veía esas mesas, por ejemplo, en todos los bares, y que ahora soy el último referente de todo ese grupo de gente que fue desapareciendo y que soy el último testigo que tengo que velar para que no se pierdan en el mundo, ¿no? Y es una cosa que para mí es muy emocionante, ser el guardián de todos esos recuerdos y el último guardián que queda, digamos, de gente con los que yo he convivido diariamente, ¿no? Y eso es una cosa que es muy duro y a la vez es una responsabilidad. Eso. Les decía tengo que decir algo, no sé, claro. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. No sé qué tengo que decir. ¿Quieren preguntar algo? ¿A mí o a Pedro? No sé. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Siempre cuando veo tu película encuentro algo nuevo, pero lo que me ha llamado poderosamente la atención esta vez son 2 cosas. El constante desfilar de automóviles, de autorruta, es decir, no me da la impresión. Hay por un lado como un contraste, digamos, cuando está
la gente conversando en un café o en una casa, y después este constante tema del movimiento, que para mí es casi como angustiante, como alienante. Y por otro lado, la utilización del sonido que me parece maravillosa, los efectos. Me gustaría que nos hablasen un poco de esas dos cosas. ¿Se escucha esto? ¿Cambia o sin conocer? Bueno, nosotros, yo no quería poner tango. No porque no me gusta el tango, yo no sé bailar tango, pero es una música muy interesante, pero es un cliché, ¿no? Buenos Aires, tango, no sé. Amo Buenos Aires, pero yo no vengo de Buenos Aires, vengo de Córdoba, y eso sabíamos que no queríamos poner tango. Además, la película no es sobre Buenos Aires, sino sobre Pedro. Claro, 4 años atrás creo que la haría distinta a lo que está ahora. Pedro es un sobreviviente del Holocausto, y yo no quería tampoco hacer una película típica de cómo se hacen esas películas para la televisión. Es un cliché también, ¿no? O sea, quería mostrar a Pedro como lo quiero y lo admiro, una vida trotzdem, a pesar de ese destino. O sea, no sé si me ha salido bien, pero ese era un poco el espíritu del trabajo. O sea, yo cuando la veía decía, ay, tendría que haber terminado, o sea, es muy fuerte cuando estamos en el Museo del Shoah y no me contesta la pregunta, ¿no? O sea, yo viviendo bastante, la mitad de mi vida en Alemania, he aprendido mucho del trabajo que se hace en Alemania de la memoria, y estoy muy atenta a todo este tipo, ¿no? Y lo primero que se hace es mirar, lo primero que yo fui, entrar al museo y mirar, hay un Roth. Y digamos, ¿por qué la película tiene dos finales? Digamos, está estructurada en 2 partes. Podría haber terminado ahí, y ahí estalla la historia. Claro, con un final así tendría más éxito como la película. Pero no lo quise terminar así. Es Pedro trotzdem, ¿no? Más allá de. Es muy fuerte eso, creo. Pedro, o sea. Y la película lleva el nombre de una poeta muy grande, Rosa Ausländer, que yo no la conocía hasta que llegué a leer el alemán, y aprendí mucho el idioma leyendo sus poemas, que viene de la misma parte del mundo de Paul Celan. Es una generación más joven, y él también se va de Alemania, vive toda su vida en Estados Unidos y regresa ya a los 60 y tantos a Alemania, y recién allí comienza a publicar, y es una poeta muy famosa, muy importante. Y Pedro no la conocía, ella todavía no está publicada en castellano. Es una poeta máxima, ¿no? En lengua alemana. Y yo cuando lo conocí a Pedro, en el Café La Biela, no sé, me vino a la cabeza esa imagen, tranquilo, respira el día, es un verso de un poema de ella, ¿no? Gelassen atmet der Tag, es más lindo en alemán que en castellano. Y digo, esto es Pedro, y eso yo aunque no es así tampoco, Pedro hace mucho Stressdruck, puede hacer mucha presión, puede estar muy nervioso, pero hay algo en él que a mí siempre me impresionó, esa especie de Buda porteño, eso, no sé, que uno puede fantasear mucho. Yo creo que eso tiene que ver con la experiencia no es con esto, por el hecho de ser judío. O sea, sí, está todo, la raíz está destruida, eso me lo dijo, no me lo dijo ante la cámara, lástima, pero nunca me voy a olvidar de ese día. Me dijo, bueno, ¿y qué? Ya no hay nada, no existe nada. Y eso creo que es no sé, hablar de esto me parece inmoral también, ¿no? Pero es, digamos, bueno, eso, trotzdem. Es muy fuerte eso, o sea, no hay nada, pero aquí estoy. Y eso es un poco también, esta poeta lo dice en su poesía, cuando ella habla de que es la palabra, es su Heimat, es también una palabra alemana
no se puede traducir. Quizás el pago, en argentino sería el pago, el Heimat, quizás, no sé, el pago, no sé, Heimat es más lindo. No, Heimat no es la patria, Vaterland. Heimat es el Heimat, es el pago, diría, en español argentino. Y para ella es la palabra, ¿no? El hecho de escribir, de cerciorarse que no está muerta. Pienso que Pedro, aunque no me gusta hablar de Pedro, pienso que es eso, también él lo dice, ¿no? O sea, él vive, se cerciora de que está vivo en el hecho de trabajar convulsivamente y decir, bueno, aquí estoy, no hay nada, pero aquí estoy. Y entonces quise hacer la película así, me la han criticado también negativamente, pero yo quería hacer eso, o sea, cuando uno en la mitad, lo más fuerte del trabajo, y a la vez, ahí está Pedro y vive, y abre las puertas y ofrece todo, o sea, un poco eso también. No sé si está contestada la respuesta. Y no queríamos poner tango. Yo tampoco soy de Buenos Aires. No contesté la pregunta que es importante. ¿Por qué el viaje? Bueno, eso sí, eso es la parte más mía, pero también tiene que ver con Pedro, o sea, en eso nos hemos unido, ¿no? Porque él es inmigrante, bueno, es argentino, inmigrante. Me costó mucho también aceptar, pero después de casi 30 años en Alemania soy inmigrante. Bueno, estoy muy bien, a mí me ha sido muy generoso conmigo Alemania y amo Berlín, o sea, sin embargo, como inmigrante uno pierde mucho. Yo no hablo en mi familia en castellano, mi marido es alemán, hablamos alemán, y hay como un entenderse con Pedro. Supongo que cualquiera que esté aquí, que tenga la experiencia de la inmigración o de la pérdida del pago, hay cosas que uno une, hay ciertas como, ¿no?, códigos, digamos, comunes. Y eso del viaje, eso es mío, digamos, es una metáfora, o digamos, es una imagen que yo trabajo. Ahora acabo de terminar una película sobre México, y es siempre el viaje, el andar, ¿no? Es judío errante un poco, o sea, aunque es muy plat decir eso, pero un poco es una imagen que lo uso siempre en mi trabajo, la idea del viaje, ¿no? O sea, sí. Y aunque tiene una estructura narrativa el trabajo, comenzamos al amanecer, a las 4 de la mañana, trabaja él, y salimos con él, ¿no? El Virgilio, que nos lleva por Buenos Aires, y regresamos a su casa, es cumpleaños de Pedro, terminamos de grabar, fue una semana de grabación, era su cumpleaños, es el ritual, donde toda la gente se junta con el goulash, ¿no? El double start. Exacto. Y entonces un poco es eso también, eso que lo vivo como angustia, yo lo vivo como absoluta libertad. Ser de ningún lado, de nadie, y siempre andar, es la condición humana. Eso es algo, bueno, la primera religión monoteísta nos explica eso, ¿no? Porque sí. Otro amigo que ya no está más, Facundo Cabral, tenía una canción, decía: no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Un poco eso, ¿no? Se dice en la película que, no sé quién dice, Pedro es porteño, lo que es muy interesante porque se puede nacer en Europa y volverse porteño es perfectamente posible. Lo que nos dice también algo sobre Argentina como país que brinda refugio, un país de exilio, ¿no? La historia de los argentinos judíos es muy interesante. Empieza en la mitad del siglo XIX, hay ollas de inmigrantes, sobre todo al final del siglo XIX, al inicio del siglo XX, en los años 30, antes al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo creo que es muy importante, que se ve también en la película, ¿no? Esta parte de la historia argentina.
Creo que desde mi punto de vista, y por favor, si ustedes tienen preguntas, me parece, háganlas. Pero hace unos días he visto no me canso de hablar de eso, también como argentino lejos de casa, he visto una obra de teatro checa, de una compañía de teatro checa dedicada a la Argentina, que realmente me ha emocionado de una manera tremenda. Son 8 cuadros sin palabras, se llama Bájense en Buenos Aires, y son 8 cuadros sin palabras, con música, que ocurren en distintas partes de Europa, entre ellas Budapest y Praga, también está Nápoles, Madrid, Berlín, con las historias de cada una de las personas que va a la Argentina, y termina la obra en el momento en que todos se bajan del barco, ¿sí? Y siempre, quiero decir, y después de eso está la Argentina de muchos años después, la del día de hoy, que vemos en las películas con toda la gente que ya está ahí, que como si fuese eso, pero siempre hay algo que falta, y eso es lo que me parece que tiene lo tuyo, ¿qué pasa en el momento que la gente se baja del barco, digamos, ¿qué es eso? Y eso, desde mi punto de vista, tomado como Pedro, son muchas historias, que cada una son distintas. La historia de Pedro es incomparable con respecto a cualquier otra, su experiencia, su arte, su pasado, su familia, todo. Pero esa cosa, ¿qué pasa? Me parece, es lo único que he visto sobre eso en toda mi poca experiencia cinematográfica. Bueno, que es una cosa muy enriquecedora para mí, no lo he visto nunca, no sé cómo explicarlo, pero es eso. Esas son palabras grandes. Bueno. Esas son palabras grandes, no sé si es así, bueno, pero usted que sabe más que yo de cine argentino, es interesante, no hay, creo, ¿no? Corríjame si digo pavadas, no hace tanto que no vivo en la Argentina, pero creo que no hay películas que tomen a la ciudad de Buenos Aires como tema. Todos se quieren ir al sur en la Argentina a hacer películas. Es rarísimo. Bueno, yo mientras vivía en Argentina también tenía esa locura en la cabeza, ya no. He cambiado, tengo otras perspectivas. Pero se van todos y filman en la Patagonia, en el sur. Películas maravillosas, de un gran cine argentino. Pero es cierto, ¿no? O sea, que la ciudad así como tema, ¿no? De una película, no sé. Bueno, no sé, gracias, son palabras muy grandes, no sé. Quise hacer un trabajo sobre Pedro, pero bueno, Pedro es parte de esa ciudad, y supongo que en Buenos Aires hay mucha gente con muchas historias. Así, es cierto. Buenas noches. En un momento del documental, que como decía su hijo, que es como una puerta y me ha permitido ver su personalidad, en un momento que le preguntan en el documental sobre las mujeres, usted dice, ya está. Y esto arrancó a algunas personas risas. A mí me golpeó porque, no quiero que me conteste, pero realmente me impresionó porque nos arrancó risas, porque me pareció melancólico también. Y ahora me dedico a pintar. Quisiera agradecerles muchísimo por estar aquí. Me da mucho gusto de poder hacer una pregunta directamente. Siento que la película completamente me transportó a Buenos Aires, al mundo de su obra, del arte. Y me pregunto, ¿qué es lo que usted siente de estar aquí en Europa, en Praga, cerca de Budapest? Yo había vuelto una sola vez a Budapest en el año 93 y también fui a Barcelona, pero creo que
Celia y Mercedes, que está ahí en la silla de atrás, que es húngara, que me han devuelto de alguna manera a Europa, que yo lo tenía como una prevención de no poder resistir volver después de todo lo que me pasó. Y para mí era una cosa muy complicada ir a Alemania, y yo siento que me han facilitado, todos dicen que yo soy puerta, pero Celia es puerta también, que me abrió la puerta y he podido volver a Alemania y hablar con los chicos, con sus alumnos de la facultad en Düsseldorf, y pudimos pintar juntos, hablar poco, pero pudimos pintar juntos y llenar toda una habitación enorme de dibujos, y después fui a Budapest y bajé del tren y estaba toda la ciudad llena de afiches de mi obra, y entonces para mí fue una manera de volver muy buena y poder recuperar parte de mi existencia de una manera fantástica, que eso yo les agradezco, y me siento muy bien ahora venir a Europa. Vengo mucho a Praga, he venido ya 6 veces, hice muchas muestras, muchas cosas, soy muy bien recibido acá. Hicimos un trabajo sobre el Golem, hicimos Kafka Borges con el embajador Fleming, hicimos muchas cosas que también yo siento que he podido darle algo a Europa de todo lo que yo aprendí, lo que yo sé, y entonces ahora me siento bien en las dos orillas del río Atlántico. ¿Qué? No lo había visto así todavía. En Berlín 2 veces. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y he vuelto como un porteño, no he vuelto como un europeo, porque lo más, digamos, casi todo lo que yo soy lo hice allá, no lo hice acá. Tuve que volver a hacer la primaria, la secundaria, la universidad, y todo eso lo hice allá. Hice mis hijos, mi nieta, y he vuelto como un porteño, pero también como un europeo, ¿no? ¿Subimos a ver la obra de Pedro? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ya creo que una pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo quisiera preguntar a Celia, supongo que la obra se estrenó en Berlín o en Alemania. ¿Qué repercusión tenía el documental en Alemania? Presentamos en Düsseldorf, ¿no? En el Museo del Cine en Düsseldorf, ¿verdad? Sí, primero y después en Berlín. Creo que fue bien, no sé. Sí. Estuvo bien. La presentamos en... La gente le cuesta. Sí, la presentamos también en un trabajo común con el Museo Judío de Berlín. ¿Cuándo fue? ¿Hace 2 años? En Berlín, 2 años, ¿verdad? Sí. Fue muy interesante. Hubo mucha reacción, muchas preguntas del público, pero lo que a mí más me interesó, yo soy profesora en una universidad en Düsseldorf, fue interesante con los chicos jóvenes. Estaba en un cine grande, lleno de gente, y ellos preguntaron, por ahí preguntas un poco inocentes, con mucho miedo, chicos muy jóvenes, para quienes la historia del Holocausto es algo muy lejano, chicos de 20 años, 22, 23 años, y le preguntaban a Pedro eso, ¿no? Cómo se sentía estando en Alemania. Bueno, Pedro también un poco los desubicó cuando le dijo, chicos, yo vengo de acá. Eso fue interesante. Usted vino, no, yo vengo de acá. Eso ya y es fuerte, ¿no? Sí, pienso que
No sé cómo fue la repercusión, bien. No sé. Pero, Pedro, perdona, quería preguntar si también piensa presentarla en Hungría y qué piensas sobre las críticas al nuevo antisemitismo en Hungría. Yo estoy un poco alejado de la realidad húngara. La última vez estuve en el 2010, recién empezaba toda esta nueva política. Yo estaba en el museo y vino un artista húngaro que había estado en Buenos Aires hace poco tiempo y él de alguna manera vaticinó lo que iba a pasar. Pero yo estaba como borracho de haber vuelto a Budapest y no lo tengo claro. He leído algunas cosas en el periodismo, pero no lo tengo claro que es. Por supuesto que yo estoy en contra de todos los prejuicios, por todo lo que me pasó a mí y todo lo que pasó en la Argentina también. Pero no tengo una respuesta personal para poder hablar de esto, porque no lo he seguido el tema en los diarios. El gobierno húngaro anterior, yo hice en Buenos Aires una muestra sobre la repercusión en los diarios, los facsímiles de los diarios de la Revolución Húngara del 56. Y se hizo la Biblioteca Nacional y el gobierno húngaro me condecoró por esa muestra que yo había hecho en ese momento. Y lo hicimos con dibujos de un gran artista húngaro que ya murió y que también es un ser muy contradictorio, Lajos Szalai, que tiene un museo en Budapest, y recién él vivió muchos años también en Argentina, y recién el año pasado se hizo una muestra conmemorativa de 250 obras de él. Era un gran artista y Picasso decía que después de él era el mejor dibujante del mundo. Esas cosas que tenía Picasso, ¿no? Fue prácticamente la génesis del dibujo argentino. Todos los grandes maestros del dibujo argentino fueron alumnos de él. Él enseñó en Buenos Aires y enseñó en la Universidad de Tucumán. Pero antes de venir acá el sábado anterior salió un artículo en el New York Times sobre el antisemitismo que hay en Hungría. Yo creo que de alguna manera nunca dejó de haber antisemitismo en Hungría. Yo cuento en otra película que estamos haciendo sobre la inmigración. Cuando yo volví en el 93, tomo un taxi en el aeropuerto de Hungría y voy para Budapest. Y en la mitad del camino, el chofer del taxi me dice: porque yo amo a Hitler. Entonces le digo: ¿y por qué usted ama a Hitler? Le digo yo: porque él no hubiese permitido todos estos migrantes que vienen del este. O sea, ese tipo de cosas han existido siempre, y si vos rascás un poco, enseguida encontrás el prejuicio y no se sabe cómo uno puede tomar eso y cómo puede uno convivir con esto, ¿no? Y su opinión sobre otro prejuicio, que los judíos son grandes escritores y grandes músicos, pero no grandes artistas plásticos. ¿Eres tú la excepción? No, yo creo que estaba prohibido crear imágenes para el pueblo judío. Era permitido ser violinista porque decían que el rey David tocaba el violín, pero no estaba permitido dibujar, porque estaba prohibido hacer imágenes. Entonces, hasta que los judíos empezaron a asimilar en el siglo XIX,
no había dibujantes ni pintores judíos, y recién los grandes pintores judíos como Lieberman o como Chagall o Modigliani o Sutin nacen en el siglo XX, donde los judíos se empiezan a asimilar y empiezan a ser pintores porque dejaron de lado de alguna manera la prohibición religiosa, ¿no? Eso es lo que yo creo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Bueno, como dice Delia, subimos entonces a celebrar. Bueno, muchas gracias.